lo puedo revisar después con los puntos bien claros. En el semestre. Bueno, me gusta harto también tu entusiasmo, tu entusiasmo y tu forma de pero acá vamos a volver a revisar que se comparta el sonido. Entonces, acá la Pauli parte diciendo, tú le dices, ¿estás hablando de cosas materiales? Sí. Y de ahí, creo que la segunda pregunta que hace, te fijes, como pensando en el acuerdo de coaching. Que tengo muchas cosas que a lo mejor debería deshacer. Necesito hacer un detox de mi casa y me cuesta un mundo. No puedo. Me cuesta mucho. Estás hablando de cosas materiales. Sí. Ya. Según lo que tú me dices, tienes, entre comillas, el mal de Diógenes. Acumula, Sí. juntas Sí. cosas y siempre piensas que se le puede dar una segunda vida. Sí. ¿Eso? Sí. Una vez que lo podamos tratar, que podamos visualizar bien los por qué, el cómo se produce, conversar el origen, qué sé yo. ¿Cómo te gustaría que termináramos esta sesión? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Qué quisieras lograr una vez que el tema esté expuesto sobre la mesa completamente? Me gustaría no sentirme culpable. Entonces ahí, tú, ¿cuándo se hace la pregunta de cómo te gustaría sentirte al final de la sesión? Un poco después. Yo la hice al tiro, al principio. Incluso recuerdo que le dije, esto va a quedar en reserva y qué sé yo, pero como que entregué todo pegado, todo de una. O sea, debería haber ahondado un poco más en el tema, haber escudriñado un poco más en lo que la coachí quería entregar, quería resolver, quería clarificar, y después decir, ya, y después de todo eso, ¿cómo te gustaría? Pero lo dije al tiro, así como, a ver, vamos ticando, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Porque claro, ella me dice, me cuesta, no sé, me cuesta deshacerme de las cosas, tengo un poco el mal de Diógenes. Una vez que lo podamos tratar, que busquemos los por qué, el cómo se produce, Sí. ¿tú tú te puedes comprometer, por ejemplo, a esas 3 cosas en una sesión? O sea, una sesión tan cortita, yo encuentro que es difícil. Incluso cómo tratarlo, incluso exponerlo por parte de la coachee. Pero descubrir, ver origen, tratar, si la sesión fuera con suerte de 1 hora y media, 2 horas, tal vez podríamos enunciar los 3 puntos, pero claro, Sí. me fui así, Claro, dije ya, todo amontonado. después de que hagamos todo esto, o sea, hay una promesa de tu parte. Después de que Claro, en esta sesión ya lo tratemos, o sea, es como decir, ya terminé el mal de Diógenes, descubrí los por qué, cómo se me produce, ya, cómo me voy cómo te estarías sintiendo. Y hay que pensar, uno, en el acuerdo de coaching, la importancia es que uno tiene que tomar conciencia que no me puedo hacer cargo de todo. Tampoco, por ejemplo, en esa aparece el mapa de ruta del coaching, o sea, del coach. O sea, aparece la agenda del coach. Porque ni siquiera ella te ha dicho qué quiere, no sé, hacer es encontrar los por qué, el cómo se produce. Em, entonces, aquí, antes de eso, faltaron como varias preguntas. Si alguien te dice, me cuesta deshacerme las cosas, tengo un poco el mal de Diógenes, ¿qué pregunta le harías más para saber qué quiere trabajar en la sesión?
Tengo un poco el mal de Diógenes. ¿Qué te provoca eso? ¿Qué, qué despierta en ti ese sentir? ¿Por qué dices que tienes el mal de Diógenes? El mal de Diógenes es acumular, po. pero, pero, pero ¿qué te provoca ese acumular? Ujú. Ujú. Que también a esa pregunta va como a abrir el tema. A veces las primeras preguntas es, ¿y qué te gustaría trabajar en esta sesión alrededor de ese tema? ¿Verdad? ¿O qué te Cierto. gustaría, puedo decir, alrededor de ese tema? O decir ¿qué te gustaría que trabajáramos en esta sesión con esto que me dices que me cuesta deshacerme de las cosas? Mira, po, medio salto que me di. O sea, primero hay que preguntarle qué quiere con respecto Claro, al tema, porque obvio. podría ser que alguien te dijera, oh, me gustaría saber de dónde viene. Aunque me parece que la coachilla lo tenía como bien eso masticado, pero podría alguien decirte, me gustaría saber de dónde viene. Ah, y a mí me da ya idea. Ah, vamos a querer ir a explorar de dónde viene del pasado. O podría ser alguien em, decirte hoy, me gustaría definir la, las próximas cosas que me voy a desprender. O quería ver qué es lo de dónde me gatilla esto, no sé. Pero en general tiene que salir desde el coachí lo que quiere trabajar. Ujú. Sí, Entonces, por ejemplo, en esta, em, porque ella está diciendo, me cuesta esto. sí, Me cuesta deshacerme las cosas y creo que tengo el mal de Diógenes. Ahora, en general, y a mí también a veces me ha pasado que, claro, una vez dice, ah, ya mal de Diógenes, ya, vamos a trabajar el mal de Diógenes, pero necesitamos que la coachí lo diga, claro, porque también claro. ahí, aunque después se abren y se renegocie lo que pasa, lo importante al principio ponerle un norte. Entonces, hoy me gustaría no tenerlo. Y en esta sesión, ¿qué sería un primer paso para avanzar con respecto a eso? Mm, Me gustaría liberarme de la culpa. Entonces yo ya sé, creo que ahondar en la culpa. claro. Entonces no empiezo a meter desde mí lo que yo creo que debería preguntar. Ahora sí, yo en eso tengo que hacerle preguntas también desafiantes para que encuentre nuevas cosas. Entonces, claro, ahí dije, oye, acá no hubo acuerdo de coaching, porque una de las cosas es que cuando uno acuerda al principio, Claro. por ejemplo, que hubiera dicho, me gustaría em, poder entender mejor por qué me da culpa. Yo al final de la sesión me preguntaba, y al principio me dijiste que quería en esta conversación entender mejor de dónde viene la culpa. Ujú, ¿Cuánto avanzaste con respecto a eso de 1 a 10? Hoy ujú. avancé un 9 porque entendí, o ya, si a 10 avancé todo, o uno, no sé. Pero me da algo que, o sea, le tengo que preguntar qué quiere al principio y al final también chequear cuánto avanzamos con eso que dijo que quería al principio. Claro. Pero eso tiene que, o sea, porque si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que se ve en esta sesión? Que uno diría, este es la agenda del coach. El coach preguntó cómo quiso, lo que quiso, Claro. con amor, con cariño, Claro, buscando claro. ayudarla, Sí, sí, em, pero salió como mucho la agenda del coach más que, que, que el coaching. Em, Eso es como, entonces darle como más tiempo, porque mira, esta pregunta que es como la cuando ya después se tiene el acuerdo, acá le puse en el minuto 1:45. Entonces, además que habla alto, yo creo que iban como, sí. como cañón de rápido. Qué atroz. Y
hiciste, por ejemplo, unas preguntas muy lindas, pero que también hay una cosa que se llama como el kairos. O sea, una cosa es la pregunta, pero también hay que tener como el tiempo de desarrollar la respuesta de la pregunta. Entonces, por ejemplo, a mí, acá hay una pregunta. Bueno, antes de eso te voy a mostrar lo que dijo antes de esa pregunta. De ahí te voy a mostrar esa, Ya, esa pregunta que la encontré muy buena pregunta, pero ahí hay que darle un tiempo. O sea, y para ese tipo de preguntas, toma un lápiz, anota, porque si no, o sea, si no, no te las contesta. Que yo siento que es como lo que ibas tú a un ritmo, pero el coach iba a otro, entonces alcanzaba como a decir, como que em, hay harta empatía, se nota que hay como harta amistad y hay harto de las dos, coach y querer hacerlo mejor. La Pauli es una buena coach que también se abre y te entrega cosas importantes que también a uno le hacen sentir, a lo mejor vamos bien, pero se podría haber ahondado que ella como que procesara como, es como que lo primero que te dicen siempre de algo es algo que ya han pensado. claro, Entonces claro, antes como que entiendo. de uno saltar a otra cosa y otra, es como en eso mismo darle un poquito más como de tiempo y profundidad. Te voy a mostrar otro, otro pedacito acá. Viene de ahí y yo creo también que viene de una situación muy particular, que era que mi mamá votaba todo, todo. Y creo que lo que más me dolió que votara, que como a mis 6 años, yo tenía un peluche, un conejito. ¿Ya? Y ese conejito tenía como un canguro, como una bolsita marsupial, ¿Ya? Sí, y tenía sí. 4 conejitos. Y era mi peluche favorito, mi único juguetito, y mi mamá me lo botó. Y yo siempre que trato de ahondar en este tema de que me cuesta botar las cosas, me acuerdo al tiro de ese conejito. ¿Por qué te costó tanto que lo votara? Entonces, por ejemplo, ahí, no, por ejemplo, la pregunta que esto se lo he mencionado en varias clases de por qué, no es buena pregunta empezar con las Mm. preguntas de por qué. Em, Ahora, ella te iba diciendo, no sé, mi mamá botaba todo y me acuerdo que me botó este conejito. Y siempre y siempre que pienso el tema de botar las cosas, lo asocio con este conejito. Claro, Entonces, ahí lo ideal siempre es, porque algo pasa si ya el coach le empieza a poner palabras. Entonces, asocia, ya. ¿Y cómo asocia este recuerdo con el hecho de botar cosas? claro, claro. Tengo que llevarla porque si no es como que pasan así cosas que ya sabe y como que es como una conversación de amigos donde yo me entero de lo del otro. Claro. Es de diferente coaching que tú lo lleváis como a un nivel más. ¿Y cómo asocia este recuerdo? em, que un recuerdo que, no sé, me causó dolor, entonces, no sé, hoy a lo mejor te puede decir, oye, es que ahí a ver, me duele que me voten las cosas que yo quiero. Ahí yo aprendí que votar causa dolor, Ujú. pero que ya el coach sí lo pueda como sacar para afuera y generar Ujú. ese espacio y empieza a generar como un entendimiento. Entonces, incluso cuando dice hoy, porque te dice, y, y, y no sé por qué,
no sé cómo, pero siempre asocio el tema de votar con eso. Claro, ¿Y cómo se asocian? Porque ahí uno podría ayudarla, por ejemplo, a ver qué creencias ella se armó claro, cuando votaron el muñequito. claro, Oye, que me voten mis cosas me causa dolor. Porque a lo mejor esa creencia me está, pero el tema es que ahí era un objeto que tenía un valor especial. Y a lo mejor a claro, mí me causa dolor que voten mis cosas, yo la tengo como generalizada para todo. Pero a lo mejor claro, hay unos papeles de hojas blancas que ahí no me causa tanto dolor. O claro, con la creencia como irracional de que me causa dolor. Entonces, hay como eh, siento que una cosa que tiene a favor es que eres cálida para preguntar, que se nota que está atenta, que escucha. Em, yo sé, yo también caigo en eso a veces de anotar, tomar conciencia. Acá también te pueden mirar cuando como ya lo has visto, verse uno, hoy, cómo estoy anotando, porque también sí, digo, sí, háblame nomás, y yo estoy así. Igual no se siente igual que cuando uno está como mirando a la cámara. claro, claro, Entonces, hay, algo se pierde de conexión. sí, Pero entonces, por ejemplo, ahí uno podría haber estado, no sé, un par de minutos con ella ayudándola a qué asociación, qué, qué, eh, y en el fondo, qué pensamiento, Em, no sé, votar las cosas es malo. Porque, em, por ejemplo, y ahí uno podría, si hubiera, no sé, el coach de ahí le puede preguntar, "Oye, en esta sesión, ¿qué sería más útil para ti? ¿Seguir explorando más o, por ejemplo, ver qué tan fundamentada está esa creencia de que votar las cosas es malo? mm, Ya, la ayudo con eso. Entonces, porque, por ejemplo, siento que las preguntas, yo siento que eres muy hábil en el habla y eso te puede ayudar para muchas cosas, em, pero a veces acá en el coaching, sobre todo al principio, en estos primeros minutos, hay que hacer el esfuerzo de un paso para atrás y no traer uno tanto de sí, sino que en lo mismo que me está hablando, porque por algo me trae un recuerdo, o si no, ya. ¿Y qué hace que me traiga ese recuerdo a esta sesión? claro. Mira, ahora en esta sesión, qué curioso que te acordaste de eso. ¿Y, y, y para qué será significativo que me lo traigas hoy? Mm, Entonces, porque a veces yo puedo tener el tema sanado con mi mamá, pero puedo tener rabia por un recuerdo todavía, claro, que no es lo mismo. claro, Ay, a lo mejor yo tengo que todavía liberar la rabia que me dio que ahí botaran mi conejito. claro. Que no es Yo lo sé, mismo que sanar no sé si se ve como... sí, eh, sí, lo entiendo, porque además yo recuerdo que en un momento pensé, dije, me estoy enfrentando a dos frentes, valga la redundancia, súper potentes, en que por un lado dijo, pienso inmediatamente en mi mamá. Entonces yo dije, wow, con la mamá hay un tema. Y ahí, claro, me dijo la mamá estricta, la mamá controladora, la mamá que decidía lo que había que votar, lo que se conservaba, qué sé yo. Entonces, por un lado la mamá, pero por otro lado dio muchas veces la razón de que soy naturalista.
Entonces, no sé, el ejemplo que dio con los zapatos, que no me compro zapatos de cuero al principio porque los animales y el maltrato y todo, pero al mismo tiempo si me compro zapatos plásticos voy a contaminar más el medio ambiente. Entonces yo dije, wow, a ver, ¿por dónde va la cosa? Pero Ahora me di... aquí, a este entonces, todavía no ha salido nada de eso, porque estamos recién en el comienzo. Por eso Ah, te estoy ya, diciendo lo entiendo, importante que es desde ya, el comienzo. Que entiendo, después cuando uno empieza a hacer otras preguntas, empiezan a salir otros criterios, otras cosas. Por eso es importante ya. tener desde el comienzo, o sea, por eso acá faltó, desde el primer... Ya, me hablas el tema de que te cuesta deshacer. ¿Qué quieres trabajar con respecto a ese tema? Ujú. La emoción que te genera, un pensamiento que tiene, eh, algún recuerdo que asocias con eso. ¿Qué quieres trabajar con respecto a eso? Ujú, Y ya tiene más conciencia. Porque ahí el coach es el que te da el norte. No eres tú la que tienes que decidir. mm, Es el coach el que ahí da. Entonces, sí, ahí uno le puede, y cuando ve eso, no soy yo la que tengo. Yo ahora, como yo decido qué es más importante. No, yo tengo que ahí al coachí. ¿Sabes qué? Mira, escucho dos frentes. Pero acá todavía no ha salido nada de eso. Todo lo que ha salido es lo que he ido escuchando ahora. En mm. el, quiero deshacerme las cosas y de ahí, en el fondo, desde chica, mucha carencia y mi conejito. A ver, te voy a poner porque el otro empieza a salir como un poco después, cuando uno ya empieza a traer como más temas, entonces empiezan a salir otras cosas. Pero em, porque podría no haber, si uno hubiera indagado bien desde ahí, desde el principio, podría ni haber salido lo del tema del medio ambiente, eh, y de ser como, no, si ella, como cuidadosa con el medio ambiente, Mm, que no comía carne, que los zapatos. sí. Ahora, en general, ahí la invitación es que cuando te pase eso, ¿sabes qué? Mira, escucho como dos frentes que se podrían explorar. Uno, el tema que me hablas de, para mí es muy importante, el Mm, medio ambiente, de hecho yo no como carne, ahora me he estado amigando con lo de comprar cosas de cuero porque duran más, eh, que podría ser una línea exploratoria, y también veo este otro tema de la culpa. mm, ujú. Y veo este otro tema de, no sé, mi conejito. ¿Cuál para ti sería más importante que le hiciéramos un zoom o que nos Mm, enfocáramos? Entonces claro, yo no lo decido. Esas cosas claro, son como importantes claro. traérsela y no decirle, ah, son otros temas, porque al final todos los temas están como relacionados, son como de distintas aristas, pero Sí, posiblemente hay uno que me pesa más. Y el único que va a saber eso es como el coachí, cuál le pesa exacto. o por cuál quiere partir a veces. Em, entonces, pero aquí todavía estamos como en el minuto 5. No ha, no ha salido nada, no ha salido nada de eso. Solamente que, en el fondo, que, claro, que de chica tenía pocas cosas, o sea que vivían un poco en carencia y que ahí lo de la mamá le botaba. Entonces todavía no lo relaciono. Espera. Y acá te la voy a retroceder un poco. Vamos como en los primeros minutos. Pico. Ujú. Las comidas eran muy como, no sé si alimentaban tanto, llenaban nomás. Y también, lo digo sin juzgarlo, entendiendo que la situación de mis papás no era la mejor, pero creo que viene de ahí. Y yo creo también que viene de una situación muy particular, que era que mi mamá botaba todo.
todo, todo, todo. Y creo que lo que más me dolió que votara, que como a mis 6 años, yo tenía un peluche, un conejito. ¿Ya? Y ese conejito tenía como un canguro, como una bolsita marsupial, ¿Ya? Sí, y tenía sí. 4 conejitos. Y era mi peluche favorito, mi único juguetito, y mi mamá me lo botó. Y yo siempre que trato de ahondar en este tema de que me cuesta botar las cosas, me acuerdo al tiro de ese conejito. ¿Por qué te costó tanto que lo votara? Entonces ahí es cuando hoy siempre que me acuerdo tanto, no sé qué, ahí lo que te decía antes, oye, Sí. a profundizar. Oye, ya, y me dice que siempre te acuerdas tanto de eso. ¿Y qué relación tiene? Le ayudo a que como que la declare, la diga, la salga en Claro. Era mi juguete favorito. Y era un Y a lo juguete, mejor mi mamá lo vio tan roñoso, tan ¿ya? que para ella era algo desechable, pero para mí no. Mm. Pauli, y mencionaste varios conceptos que de alguna forma siento que por el planteamiento que hace están todos incorporados. Mencionaste la culpabilidad, el orden, que se ve entorpecido por esta gran acumulación de cosas. Mencionaste la situación económica, también hablaste del heredar y que era algo que no te perturbaba, pero era una constante en tu vida. Y en último término, mencionaste un despojo obligado de algo. ¿Cómo tú podrías plantearte este universo de situaciones girando como los planetas en torno tuyo, en torno a la decisión de tus papás? ¿Cómo tú ves este universo de culpabilidad, de orden, la situación económica, las herencias y el despojo de algo muy preciado para ti? ¿Qué resonancia te hace todo eso? ¿Es un Mira, universo lo incómodo? relaciono al tiro. Por ejemplo, ahí ya el coach te respondió otra cosa. Entonces, eh, que, como te decía, por ejemplo, me encantó eh, el pensar en el tema como, hoy hagamos un sistema solar. Tú eres el Sol y hay planetas. O el Sol sería, me cuesta despojarme de las cosas o deshacerme de las Claro. cosas. Y los planetas son los aspectos que están relacionados. Te voy a dar 5 minutos para que tomes un papel, Ah, hagas tú en el ah, despertar ah, claro, y a ver, ¿qué? Ya no sé. Entonces, y acá están los planetas. Bueno, aquí no claro. se ve nada. Ya. Sí, lo entiendo, sí, Y quiero que pienses, ¿cuál es el que está más cerca? El que está más claro, acercando, ¿cuál es el que está acá? ¿Cuál es el que está acá? ¿Cuál es el que está acá? Porque es una hermosa pregunta o es un hermoso más tipo ejercicio que sí, pregunta, pero requiere que uno lo piense un poco. claro, Entonces yo siento que haces a veces bonitas preguntas, pero vas tan rápido sí, y, y, y ya, pero no hay el tiempo. sí, Entonces, por ejemplo, eso hubiera sido algo súper bonito de hacer, como claro. preguntarle si ya, pero le tengo que dar porque tiene que pensar. Y, por ejemplo, cuando empezaste ahí parafraseando en general, lo que queremos es que la persona se identifique. Y se identifica más cuando tú le dices, tú me dijiste, siento culpa, que hay varios temas, el tema de la Ah, claro, culpabilidad. Entonces, más claro, que como más que como en temas así, yo creo que genera como más que lo pueda interiorizar. Me has dicho que tú heredabas todo, porque había un tema de carencia, que tu mamá era dictatorial, que va.
Entonces se los diría más como temas de primera persona. Y ahí, Claro. por ejemplo, ese lo encontré muy bonito como una forma de explorar cuando ya alguien te ha abierto hartas cosas, el hacer la analogía con el sistema solar, pero tengo que darle el tiempo. ¿Ya? Ujú. Y acá ponemos el tema y entonces te voy a dar 2 minutos para que pienses cuál es el que te está afectando más aquí, más acá, Claro, más allá. Ah, claro, y después, ya, el que pongo más cerca, no sé, la culpa. Porque es como el que más mencionó que le afecta por lo que, no, que el que menos se preguntó, que también hubiera sido bueno como indagar ahí más. Eh, claro. pero en ese, ya. Em, Ya, ahí después le puedo decir, ya, ¿en cuál de estos planetas quieres con cuál de estos quieres que veamos primero la relación? Entendiendo que todos son un sistema y que a veces a lo mejor poniendo en otro, igual este afecte a los otros. Claro, Pero ¿con cuál te gustaría partir? claro. Porque, por ejemplo, esa es como una bonita pregunta, pero chuta, si ahora se la hacen así, como si yo te digo, a ver, piensa en tu vida y que tú estás al centro de un sistema solar y Ujú, dime todos los temas que están relacionados desde el más cercano. Entonces, em, y, ¿y qué resonancia hacen de todo eso? ujú. Entonces, a lo mejor si no hay tiempo y voy rápido con la pregunta, simplemente me va a responder otra cosa. Claro, No, porque sí, lo que sí hay como empatía. Entonces, si quieres responder algo, entonces te contestó, lo relaciono con mi mamá, que es muy dictatorial. Pero no, se perdió eso del claro, sistema. claro, En porque necesito un tiempo para procesar una pregunta, ¿sí? claro, Que estaba, yo esa me encantó de verla y ¿qué es lo que me gusta de ese tipo de preguntas? Que muchas veces salen a lo mejor cosas más rápido que con lo que uno hubiera estado como preguntando. eh, claro, Porque en general, cuando hablamos de un tema, uno tiene como una malleja de todo, entonces te habla como un poco de acá y me pasa que tengo estas cosas y no sé qué, y siento culpa y no sé qué, y bla. em, pero tampoco está tan ordenado. Y este claro, tipo de cosas así ayuda como a ordenar y a decir, sí, mira, este me afecta más, este está aquí ya más lejano, me importa menos. Em, es una forma. Otra forma cuando uno pregunta es, me ha hablado de esto, de esto, de esto, de esto, ¿en qué quieres enfocarte en esta sesión? claro, ¿O qué tendría mayor impacto para ti que ahondáramos más? claro. Porque Claro, es que son muy concretas esas preguntas y yo sentí, revisando el video, que justamente esa pregunta que le hice, yo dije, oye, está re bueno. No pensé en el sistema solar como para desarrollarlo, pero tal como tú dices, hubiese sido un muy buen ejercicio. Pero me di cuenta que, aunque era una muy buena pregunta, como que hasta me costó planteársela, porque esa pregunta en particular la dije 3 veces. Le dije, mencionaste conceptos aquí, aquí y allá, después cómo te afectan, qué afectación tiene. Entonces, claro, yo sentía cuando estaba hablándole que yo teorizaba mucho en torno a algo que, sin embargo, el ejemplo de los planetas hubiese sido muy concreto, muy concreto. O sea, con que ella hubiese escrito el nombre de cada uno de esos planetas, como la culpa, qué sé yo, el recuerdo de la mamá dictatorial, el dolor de perder a su osito, que si le hubiese puesto nombre a esos planetas, me habría respondido la pregunta rápidamente. Pero yo decía, ¿cómo
cierro la pregunta porque estoy hablando y diciendo 3 veces lo mismo, como preguntando 1000 veces. Entonces, nada, pues, tienes razón. Siento que era muy, muy buena como para haberla agarrado como un ejercicio de trabajo. Porque claro, porque mira, ¿cómo podrías plantearte este universo de cosas como los planetas? Esa es una de las, tú, ya como pregunta es muy compleja, que Claro, alguien te claro, entienda. O sea, claro. por eso yo decía ya, esa uno la podría plantear, nos dimos vuelta, que como hice así, así se levantó la mano. En el, em, ¿cómo podría plantearse este universo de cosas como los planetas? ¿Qué resonaría qué resonancia te hace todo esto? Y de ahí, claro, de ahí le pongo como dos más preguntas, entonces ya Sí, el coachee al final como que contesta la última, no sé, ya algo. em, Pero en general, cuando uno dice, cuando quiere traer varios conceptos, como ya para la persona escuchar los conceptos ya es mucho, mm, ahí, ojalá la pregunta, ¿en qué de esto nos enfocamos? claro, ¿O cuál de estos quieres profundizar? Pero una pregunta así, ¿cuál de estos te ayudaría más explorar? claro, Em, Porque si ya les pregunto como cómo se afectan entre ellos, por ejemplo, ya necesito darle un tiempo para que lo procese un poco más. Em, entonces sí, em, eso yo creo que en general me he dado cuenta. O sea, la gente que en general en la vida es más buena para hablar, tiene que hacer el esfuerzo de callarse un poco sí, en los coaching y sí, hacer una pregunta. Y en la parte que puede sí, hablar más, al final es como al último cuando se hace el ejercicio, que ahí ya uno claro, ya lo puede, pero en todo el principio tiene que ahí hacer como el ejercicio un poco de em, para que salga más la voz del coaching, sobre todo al principio. Es que al principio es como que hay que ver qué es lo que le duele más al coaching, claro, no qué es claro, lo que yo creo que es lo más ayudador. claro, Entonces, entiendo. en el... eso yo creo que es como tú bien lo mencionado, una cosa de decir ya, voy a hacer preguntas simples y ya me pillo siendo una y ya, no me salió tan buena, pero ya esa. Porque ya cuando hago una segunda, o sea, lo que tengo que tener conciencia es que si yo hago una batería así, tres preguntas en hilo, ¿cómo se relaciona todo esto que estás hablando? ¿Y cuál es el impacto que han tenido en tu vida? ¿O cómo, con cuál quisieras partir? El coach va a escuchar como lo último, ya, ¿con cuál Claro, quisieras partir? claro, claro, entiendo. No somos capaces de retener las tres preguntas y decir, "A ver, te voy a responder a la primera esto, a la segunda. Además Claro, de la primera de lo que responde, también uno tendría que entrar en lo que responde. Entonces claro, no tiene sentido que hacerle como ya, te voy a hacer cinco preguntas y que responda las cinco preguntas. claro. Em, entonces eso es como algo... eso es algo que voy a poner la última. Aquel episodio con el conservar cosas ahora, aunque sean inútiles. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí, y por eso yo te digo que yo siento que yo compenso ese extremo de este concepto. Entonces ella está en un extremo, yo estoy en el otro extremo, entonces necesito como llegar a ese equilibrio sano para mí. ¿Cuál es el equilibrio sano? Explícame más, ¿a qué le llamas equilibrio? Yo ya aprendí a comprar con conciencia. Ya ¿Ya? eso ya lo tengo así como manejado. Nunca he sido loca por comprar. De hecho, el mall no es opción para mí jamás. Jamás. Bien. Pero ya tengo como conciencia de elegir bien lo que compro. Si, por ejemplo, compro zapatos, porque yo antes no compraba, por ejemplo, cuero, yo soy vegetariana y me importa mucho el Sí, planeta, sí. pero mi pareja me hizo entender que si yo compro un zapato de cuero me va a durar más y cuando lo deseche va a contaminar menos. Entonces ahora yo ya aprendí a comprar de una manera más consciente, Ya. más consciente. Pero el tema es como ir deshaciéndome de las cosas. Porque, por ejemplo, ese mismo tema de los zapatos plásticos o de mala calidad, ahí están guardados, arrumbados y no sé qué hacer con ellos porque siento que si, por ejemplo, los pongo en la calle para que alguien se los lleve, no sé si es como un trato digno para la persona porque ya no están en buenas condiciones, ¿me entiendes? Ya. Entonces me cuesta botarlo a la basura, porque no sé si también está bien dejarlo en la calle para que alguien se lo lleve. Es como, no sé, es algo que asumo yo, sin que alguien me lo haya dicho, que a lo mejor no es un trato digno para la gente recolectora de cachureo, no sé. Ya. Mm. Y esto, más allá de manifestarse en un espacio ocupado, ¿cómo se manifiesta en tu interior? ¿Cómo tú sientes? ¿Qué sientes? Trata de llevarlo a un concepto. ¿Qué sientes? ¿Culpa? ¿Sientes roche al adquirir algo y deshacerte de esto otro? ¿Cómo podrías decir que se manifiesta en ti interiormente si se te obligara a deshacerte de esas cosas? Ay, culpa, sí, culpa. ¿Culpa por qué? ¿Por haber adquirido? No, ¿Culpa desecharlo, por desecharlo? sí. Pauli, Te o sea, doy un ejemplo concreto, Marce. Yo tengo una ¿ya? rumba así, ¿Ya? de este alto, de hojas en blanco, que el otro día estuve despejando de un closet de cuadernos antiguos, y que me da un dolor deshacerme esa hoja, entonces yo la estoy reutilizando y después la reciclo. ¿Ya? Entonces, me cuesta mucho desprenderme de las cosas sin darle una buena utilización, ¿Ya? porque me da mucha culpa. Pero esa utilización que tú le das, ¿cómo lo dices? ¿Efectivamente te sirve? Sí, ¿O sí, tú efectivamente sigues me sirve. que, o sea, es realmente útil para ti? Tú no. Bueno, ahí voy a poner en otra parte, claro, el 10 se fue al 19, nada que ver. Pero por ejemplo ahí, ella está dando me da mucha culpa, culpa. ¿Qué preguntas se te ocurren para indagar, por ejemplo, en esa culpa? Porque tus preguntas van como, ¿pero eso te sirve o no te sirve? O esa culpa. Pero si uno quisiera como ayudarla a, a profundizar, por ejemplo. em, ¿qué preguntas se te ocurren em, para que ella entienda mejor su culpa? Karin, no sé, es que me quedo pegada con las preguntas, con, con, con el por qué, el cómo, cuándo, dónde. Parto con la palabrita de cuestionamiento, pero no sé cómo pensar para dirigir, para ayudarle a encontrar el norte en ese conflicto. Ujú.
¿Qué le hubiera preguntado para hacerla indagar más en esa culpa? Ujú, ujú. Cuando, bueno, una cosa que es como lo que después ayuda es cuando también uno tiene como más el mapa de las emociones y cómo se empiezan a preguntar, pero por lo menos acá uno no sé. Ya. Y si esa culpa hablara, ¿qué diría? ¿De qué habla esa culpa? La culpa en general es rabia con uno mismo. Eh, Mm, pero las mejores preguntas en el coaching son cuando el coach se queda así como pensando. mm, Todo lo que te responde al tiro, aunque te responda, hoy esto viene mm, desde mi mamá, y no mm. sé qué, si te lo responde muy rápido, porque igual Claro. ya Ya ven. lo tiene asumido. Claro, es algo que ya no, ya venía, o sea, como que ya había encontrado esa asociación, ese link, no algo que Mm, descubrió en la sesión. En general, cuando uno hace buenas preguntas, el coach a veces cambia los mm, ojos para un lado, pero se queda claro, con algo que se quedan pensando. claro. ¿Cachai? Como que no es algo que tenga tan así. Entonces, acá a veces, por ejemplo, con las emociones, se empiece, hay que también como que darle el espacio para que se empiece a conectar con eso. Entonces, a veces ya. Y en general hay que pensar que uno tiene como un cóctel de emociones más que una, así como, Sí, po. em, como un cóctel que uno se toma como desde distintas aristas. Por ejemplo, eso dice, culpa por haberlo adquirido, pero ahí está como que saliendo de ti, pero por eso ahí como que lo ideal es, por ejemplo, si esa culpa hablara, ¿qué diría? Si otro a veces decirle ya, ¿y dónde, si te conecta ahí esa culpa, dónde la sientes? ¿Cómo Mm, asocias no sé, o la siento en el corazón? mm. Em, Porque tengo que llevarla a algo como un poquito más allá. Ahora, en general, por ejemplo, ¿qué es lo que busca uno cuando alguien sale como una emoción? Primero es que le ponga nombre. Entonces ya se ha descubierto que se enciende la amígdala a nivel cerebral si yo ya Ujú, digo, no sé, siento culpa. Por lo ujú, menos ya es lo que se llama como etiquetar. Después, en general, uno em, lo que buscaría es sí, que la habite, que se conecte con ella, donde la siente. De ahí, cuando sientes esa culpa, ¿qué te dan ganas de hacer? Porque a lo mejor, por ejemplo, yo siento culpa y de ahí me abrumo y me castigo. O yo siento culpa y me agoto y me da sueño. Entonces, yo ya lo invito a como que darse cuenta de algo más. claro. ¿Ok? Em, ¿La expreso o no la expreso?
¿Qué hago con esa culpa? Pues a veces, para que pueda darse cuenta de, mira, por ejemplo, no sé, habitarla. ¿Qué haces cuando te da culpa? Em, ¿qué, eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu culpa? Porque a veces lo otro es que a veces alguien te dice siento culpa, pero en realidad cuando la empieza a describir parece más frustración. Porque, o sea, como somos todos medio inexpertos emocionalmente, muchas veces también a veces damos malos nombres. Generalmente la pena con la rabia, por ejemplo, mucha gente te dice, no, me da pena. Ya, y ahí, ¿qué hace? Ya me dan ganas de gritar, y bueno, ya, entonces rabia. Entonces, Claro. pero muchas veces le tenemos mal nombre también. em, ¿Cómo se expresa en tu cuerpo? Mm. Esa culpa, ¿cómo se expresa en tu cuerpo? Sientes la culpa y qué pasa en tu cuerpo, qué parte se tensa. Mm. Por ejemplo, la culpa como rabia retenida, muchas veces la Sí, gente se le aprieta acá. sí, Entonces, no sé, a veces hoy después me duele la mandíbula o bruxo. Em, Porque lo que yo busco es que a lo mejor la persona, por ejemplo, ya en su propio quehacer y que en su propio pensar del tema, ya a lo mejor ya sabe que siente culpa. claro. Pero yo lo que quiero es como que, oye, se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que esa culpa la predispone a ciertos accionares, le genera cierta implicancia en en su cuerpo. O sea, hay gente, no sé, siento culpa y, por ejemplo, no sé, a veces me reprocho. Entonces me digo, ay, que soy no sé qué. O sea, Claro. empezar a tomar conciencia que hoy en realidad ahí, no sé, la voz de quién aparece. A lo mejor aparece la voz de la mamá, que era más dictatorial. Ay, ¿por qué estáis haciendo esto? Que no sé qué, que aquí, que allá. Entonces Claro. empiezo a tener como un pasito más allá del insight. Em, entonces, más que justo ahí esa parte, no sé, culpa por haberlo adquirido, culpa por desecharlo. em, es como más que uno darle como la respuesta, hacer como preguntas más abiertas Claro. para que em, entonces muchas veces ayuda el que, a ver, muéstrame en tu cuerpo cómo es el estar en la culpa. No sé. Claro. Para que empiece como a darse cuenta, hoy se me aprieta acá. em, eso ayuda y después em, de qué te habla, em, porque de qué te habla esa culpa. eh, Pucha, no sé, que no estoy siendo capaz, por ejemplo, de cumplir con mi compromiso con el planeta. Y eso, ya cuando está en palabras, podemos ayudar a resignificarlo de otra manera. Ujú. Resignificarlo, por ejemplo, en la parte, bueno, eso como te dije, vi como hasta el 35, pero ahí de alguna forma está, bueno, cuando uno bota los zapatos y se van al basurero, como que uno busca como hoy que lo pueda ver desde otra manera, eso se llama Claro. resignificar, pero para eso uno tiene que ojalá la persona descubra en sus palabras qué le está mostrando eso. Eh, Mm. Porque, por ejemplo, posiblemente acá, tal vez estuvo bonito el ejercicio que hiciste, pero, por ejemplo, posiblemente lo que más le duele a ella es la culpa.
y haberla llevado, no sé, a liberar esa culpa. eh, em, o mirar esto de tener cosas em, acumuladas o no, y como Mm. otra forma a veces, ¿qué sientes con sentir culpa ahí? Ay, me carga sentir culpa porque hago esto o esto otro. No sé, mira, a ver. Sí, sí, es verdad. Es verdad, porque ella misma respondió po, cuando le dije todos estos conceptos, no sé qué, y ella dijo la culpa. Entonces, claro, está la balanza entre la culpa y el mal de Diógenes, que fue lo primero que planteó cuando partió la sesión. Pero en el fondo Diógenes tiene que ver con que la culpa es la que está provocando de alguna forma el acumular cosas, po. No votar, no dañar el planeta, no sentir ese reproche del recuerdo de su mamá diciéndole las cosas o votando sin autorización de ella. Entonces, claro, ahí sí, me doy cuenta que es la culpa lo que la jode en vez de el mal de Diógenes, po. Es que las emociones siempre aparecen por un evento. Mm, Entonces, yo no puedo votar cosas y eso me da culpa. No es como una cosa o la otra. O sea, cuando me dicen, hoy me haya hablado de muchas cosas, no, si es lo mismo. Pasa que te lo puede decir desde la acción que hace o te puede decir la emoción que siente. Em, pero ahí incluso uno, por eso, en el fondo, lo más ontológico es cuando uno ya después empieza culpa, a llevarle a ver, ¿y cómo te has relacionado tú con la culpa? Por ejemplo, puede ser que aparezca una forma súper eh, castigadora y que no sé, a mí me castigaban mucho de chica mm, y que también me castigo mucho con que haga algo mal. mm. Eh, entonces, porque en no se pone la pizarra. Como, a ver si el circulito hecho. Como que siempre he mostrado esto así como la coherencia. Hay una coherencia que uno tiene que descubrir. ¿Cachai? Entonces, acá hay un pensamiento, Ujú. uno podría decir, ya el pensamiento es, yo no puedo deshacerme de las cosas, y ese pensamiento me produce la emoción de culpa. Mm, Y ese, por ejemplo, acá no se exploró nada de cómo se lo vive en el cuerpo, qué se le aprieta, qué no se le aprieta. claro. Y esto me permite ciertas acciones. Es como hacer ciertas cosas. Entonces, Ujú. es como es desde las aristas que ayudan a la persona a como entender. Porque yo empiezo, sé, incluso, pucha, no sé, mi mamá era súper culposa,
Porque en general uno no habla así como ya, y trabajaste el tema de tu mamá, porque eso es como, alguien puede haberlo trabajado en muchos aspectos, pero puede ser que hay algo que me esté, que me esté faltando. Em, Eso como... Eso como... A ver, ¿por qué? Déjame ver acá un poco. ¿Qué estaba hablando? Y como, por pregunta, como lo... Desecharlo. Sí. Pauli, Te o sea, doy un ejemplo concreto, Marce. Yo tengo una rumba así, ¿ya? de este alto, de hojas en blanco, que el otro día estuve despejando de un closet de cuadernos antiguos, y que me da un dolor deshacerme esa hoja, entonces yo la estoy reutilizando y después la reciclo. ¿Ya? Entonces, me cuesta mucho desprenderme de las cosas sin darle una buena utilización, ¿Ya? porque me da mucha culpa. Pero esa utilización que tú le das, ¿cómo lo dices? ¿Efectivamente te sirve? Sí, ¿O sí, tú efectivamente sientes me sirve. que, o sea, es realmente útil para ti? ¿Tú no sientes que está, pucha, podría ser mucho más efectivo si me hubiese deshecho de esta y adquiero un cuaderno nuevo? Y te está significando una torpeza en tu desarrollo, eso. O tú dices, estoy mucho más contenta con usar estas hojas de nuevo y no postergar la compra de un cuaderno nuevo. Mira, yo creo que con respecto a esas hojas, sí me son ¿Ya? útiles, pero hay cosas que efectivamente no lo son, que sí ¿Ya? me entorpecen como me dices tú. Sí, hay cosas que entorpecen lo que podría ser un orden y no lo es, y al no deshacerme de ellas, está entorpeciendo mi como comodidad, mi espacio libre, no sé. Sí, Pero, por ejemplo, ahí uno puede ocupar al tiro para decirle, ya, entonces tú al principio me dijiste que em, tú no puedes deshacerte de las cosas, pero acá ahora sí hay cosas de las que puedes deshacerte cuando haces un mecanismo de haciendo algo que sea útil y donde no sientes culpa. O sea, no siempre te pasa. Por ejemplo, ayuda a mostrarle ahí al tiro el coaching. Que hago como que, me pasa siempre. No, no es siempre. Porque es que acá justo está hablando un ejemplo donde no le pasa. Ya. Ayuda. Mm. Ya, entiendo. Yo quisiera, Pauli, eh, perdí la noción del tiempo. No, no estoy muy clara, ahí sí. Pero quisiera que hiciéramos un ejercicio. Te quiero invitar. ¿Te parece? ya. Ok. Entonces acá, por ejemplo, en general, antes de invitar a hacer el ejercicio, uno le dice, me gustaría que hiciéramos un ejercicio para, no sé, liberarte de la culpa, o un ejercicio para Ah, ordenar ya, todas estas cosas que te pasan. Aunque uno a lo ya, mejor todavía no lo tiene del todo diseñado, pero tiene un ya. norte. A lo mejor ahí tú estás pensando, oh, ya que se le ordene en la cabeza, sigue los aspectos ya. Entonces, Mm, em, para que se te ordenen todos estos temas relacionados. ¿Estás de acuerdo? Sí. ya. Y ahora, ese es como el desde. Idealmente antes de eso, haberle mostrado y recapitulado como lo, 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 lo que hemos indagado o lo que como desde el acuerdo se quiso ir Ujú. mostrando. Para darle sentido por qué vamos a trabajar eso. Ujú. Em, Ahí tendría como que... eh, Sí, yo sentí que fue una cosa como que no hice una buena conexión. O sea, eh, sí,
sentí que me faltó un algo que hiciera de puente entre lo que estábamos conversando y teorizando con el ejercicio concreto, así como una introducción, no sé, como por qué se estaba haciendo y por qué ese ejercicio. En general, el por qué es malo en coaching y no se ocupa, pero lo que sí se ocupa es el para qué o el propósito, Claro, porque el claro. por qué es más mental. Entonces, sí, en general lo que uno, por ejemplo, alguien, no sé, ya me dices que te cuesta deshacerte de las cosas, me empezaste a decir que te costaba deshacerte de las cosas, me dijiste que querías que en esta sesión trabajáramos la culpa, Mm, empezamos a indagar la culpa y nos dimos cuenta em, que en el fondo la culpa se te aprieta mucho la mandíbula, que aprendiste de niña a... em, no sé, que tú, no sé, que tu mamá se vivía todo con mucha culpa desde hoy que se estaba sacrificando por ustedes y que les daba lo mejor, pero que todo era un sacrificio y te has relacionado con la culpa de esta manera. A veces hay gente, por ejemplo, que uno le puede decir que se empieza a dar cuenta que, no sé, con la rabia nunca se ha permitido la rabia, generalmente las mujeres, los hombres generalmente no se permiten el llanto. La mujer al revés, como nos permitimos el llanto, todo lo lloramos. La mm, rabia la lloramos, todo lo lloramos. Pero muchas veces hay rabia, por ejemplo, hay culpa, porque como no nos vivimos la rabia de forma sana, después tenemos claro, como la rabia reprimida que se transforma en culpa, claro, pero que es como una rabia para adentro. Pero claro. podría ser que, ya, y te das cuenta que, por ejemplo, eso no lo está liberando de una forma sana. ¿Te parece que hagamos y que necesita aprender a liberar la culpa? ¿Te parece que hagamos un ejercicio para liberar la culpa? Ya, Bueno, claro, dice, sí, ya, vamos claro. a hacer el ejercicio. Entonces, siempre hay como un hilo conductor. Em, bueno, yo creo que eso, como con todos los, uno podría ir como mirando uno a uno las cosas, pero ya es suficiente también, si no empiezo a bombardear mucho. Yo creo que como una cosa que te ayudaría, los coaching, es primero no tratar de sobreexplicar la pregunta Sí, ni explicar, o sea, tratar de hablar lo menos posible y sobre todo lo que te está diciendo el coachee. Porque como eres buena para hablar, la gente que es buena para hablar trae su mapa, mucho, claro. y no es tan bueno para escuchar. Entonces hay que desarrollar más la escucha, en el fondo. Y si me está hablando de, mira, y, uy, pero esta vez los papeles no me lo, uy, uy, qué curioso, o sea, ahí esa vez no te lo viviste con culpa. No, o sea, no. Entonces, irle como más desde lo que te está diciendo que uno querer explicar mucho hasta que ya la parte del ejercicio, por ejemplo, también el ejercicio uno podría haberle dicho ya, imagínate tú una situación o imagínate la pieza, ¿cómo está tu pieza? Descríbeme la pieza. Tú acá todo salió de ti. Claro, La ventana está abierta, la ventana claro, está no sé qué. claro. Entonces, tiene algo positivo que lo puedes en eso llevar al mundo que tú estás imaginando. Ahora, el desafío que tiene que muchas veces eso te funciona con alguien que tiene harta empatía contigo y que te sigue el Claro, juego. claro, Pues tiene que haber generado primero esa empatía, porque si no alguien a lo mejor como que se desconecta. Pero yo creo que tienen la habilidad de ser bien amorosa y empática, que eso te juega a favor. Em, pero sí, una pregunta, una pregunta nomás, y sin sobreexplicar sin como tanto sí, de querer explicarle lo que le pasa, porque ahí le meten mucho de tu cosecha sí, o preguntas de me hablas de esto, otro. Yo trataría, por ejemplo, de no hacer esas cosas porque siempre las personas van a hablar, ya, yo te voy a hablar de cómo es la relación con mi hermana.
mi hermana es esto, y después me voy a acordar de otra cosa, y igual te voy a contar entre medio, pero es como todo eso lo que te está saliendo del hablar el tema. Mm. Entonces yo, más que como recapitular así como, trataría de qué es lo que me resuena más de todo ese diálogo que me dijo, y de eso preguntarle algo más. O de las cosas cuando te dicen, no, no sé cómo, pero siempre asocio el conejito con este tema de despoje. O sea, ya te está diciendo no sé cómo, o sea, le falta todavía procesar una bajada. Entonces ahí lo puedo invitar a eso que le está faltando. Mm. No sé con qué te queda, Marce, de este feedback. Me quedo con que hay harto que elaborar todavía en mí. Tengo harto que trabajar, primero conmigo, para poder después estar al servicio. Y me quedo con que si tengo que poner en una balanza y decir lo bueno, lo malo, qué sé yo, soy absolutamente aprendiz. Entonces, pero sí sé, y de eso estoy muy convencida, que hay un potencial que tengo que explotar. Me llamó la atención la respuesta que dieron mis compañeros cuando tú preguntaste en la última clase. Ponte tú, el Pato dijo, yo no me voy a dedicar a esto. Yo sí me quiero dedicar a esto. Entonces siento que lo he hecho de una manera muy en bruto, pero sí siento que me puedo afinar, puedo limar muchas cosas y quiero hacerlo. Entonces, yo estoy esperando. Yo quería que el tiempo pasara, y te juro que me he metido en todo esto. Entonces, siento que este feedback, con mayor razón, como que me marcó los puntos así con una cruz. Tienes que preocuparte de esto y de lo otro, independiente de lo que yo me di cuenta antes de que tuviéramos la reunión. eh, Tú me aclaraste varios otros más. Hubiese sido a lo mejor años atrás, yo hubiese terminado así, como tan, no sirvo para nada, me voy a ir a hacer un curso de pastelería. Pero siento que no, al contrario, es como, ya, bacán, a esto le tengo que poner, hincar el diente, a esto le tengo que poner más atención, porque me di cuenta sobre todo cuando hice las sesiones de coaching, varios los agarré así al vuelo, o sea, no pensé que iba a ser una sesión de coaching y me resultó así en una conversa y decirle, ¿te parece? Sí, ya bacán, hagámoslo. ¿En serio? ¿Qué es eso? Ya, hagámoslo. Y otros programados. Entonces, me di cuenta que puedo agarrar las dos cosas con todas las imperfecciones que seguramente hubo, obvio que las hubo, si en esta sesión, que era la última, y estaba tan programada y todo, hubo 1000 imperfecciones, obvio que las hubo en las otras también, pero, pero yo sentí que salía así como, oh, bacán, bacán, voy aprendiendo, voy haciendo la práctica. Y por otro lado, las personas con quienes conversé, algunas sé que no las voy a ver nunca más, pero era como, oye, te agradezco, como qué bacán. Con una amiga, ponte tú, lo hemos hecho varias veces después, porque le expliqué y me dijo ya, y ella solo se dedicó a hablar. Ahí te juro que no hablé nada, nada, estuve callada todo el rato, porque ella me dijo después, al terminar, me comentó, me dijo, Marce, esto era lo que yo necesitaba, que alguien solamente me escuchara, incluso aunque no me entendiera nada. Yo quería que me escuchara y me escuchara, porque todo el mundo me dice, no, pero es que tú eres capaz, tú vas a poder, tú esto, tú lo otro. Es como que todos supieran mi vida y mis capacidades, pero nadie entiende lo que tengo dentro. Entonces yo dije, mira, así como qué importante. Y nada, pues, se me aclaran muchas cosas.
Yo sería capaz de estar aquí hasta las 12 de la noche escuchándote y sabiendo que se está grabando y bacán. Y no me molesta nada, es como, oh, ya, bacán, bacán, así como, ¿dónde tengo que limar? Porque sí, a diferencia de, no sé, otras personas o qué sé yo, además me he ido comparando mucho, o he ido comparando lo que he ido aprendiendo, ponte tú con mi psicóloga. La Vale cuando me atiende cumple con muchas de las cosas que hacemos acá. Ella me escucha, no anota nada y yo digo, ¿cómo? Incluso he llegado a decirle, ¿alguna vez te dije eso? ¿Te conté? Sí, pues me dice, ¿te acuerdas que tú me contaste que bla, bla, bla? Y en el fondo parafrasea cosas que pasaron meses atrás. Y yo digo, esta loca estará grabando las sesiones que se acuerda tanto, pero después me doy cuenta que no, que en el fondo ella ya tiene una práctica, tiene una forma, y en el fondo me hace dar cuenta a mí, porque yo llegué a preguntarle, oye Valentina, yo siento que soy yo la que pongo el tema, o sea, no sé si tú no preparaste la sesión, no sé si, hasta que me dijo, yo te voy a hacer dar cuenta a ti de las herramientas, ya que me estás preguntando, tú te vas a dar cuenta de lo que tú tienes y tú vas a elegir el camino, la forma de provocar un cambio y qué sé yo. Ah, bacán, dije yo, ya me quedó claro. Y lo hemos ido viendo ahora y digo, mira, en el fondo es muy similar, muy similar. La diferencia está en que la Valentina ya me deriva para allá, para acá y no sé, pues controla de repente algún medicamento o qué sé yo, pero, pero me encanta. Entonces, como te digo, sería capaz de estar hasta que ya nos empecemos a quedar dormidas y yo anotando y porque me gusta y quiero, efectivamente, por eso estoy tan interesada en saber lo que viene después y qué pasa y nada, po. Eso me pasa. Yo me la creo. Súper, o sea, claro, la psicología es como un primo hermano, tiene Sí, sus diferencias, hay sí, como procesos que son un poco distintos, pero son, sí, son muy parecidos. Ahora, una sí, cosa es que, y yo siempre les recomiendo no anotar en las sesiones, pero cuando terminen, aunque sea por Zoom o presencial, anotar. Anotar, sí, ahí anotar, el no, por ejemplo, yo anoto el nombre del hijo, porque después de la sesión otra, no sé, por no decirle, ¿cómo se llamaba tu hijo? claro, Ah, claro, cuando me claro, habla del hijo, Juan. Entonces, uno generalmente lo que yo sí les recomiendo y que sí debe hacer tu psicóloga es anotar un pequeño poco de qué trabajó en esa sesión, qué hizo. No sé, pues lo uno, debe hacer después, lo debe hacer después, porque se sienta y me mira y a lo más gesticula o mueve la cabeza, qué sé yo, pero como te digo, escucha todo, porque ella después parafrasea, no en la misma sesión o qué sé yo, sino que después me recuerda cosas y yo ahí me pregunto, le dije, ¿eso te lo dije? Sí, y se lo tengo que haber dicho, porque si no, ¿cómo lo sabría? Pero, pero sí, pues, me gusta mucho. no sé, y por eso te digo, la forma de hacer eso, no sé, hay gente que tiene súper memoria tal vez, pero la forma simple de hacer eso es que siempre hay que darse un tiempo, o sea, se termina la Claro, sesión y ahí uno claro, anota un poquito qué pasó, entonces pues si en un mes más o en 2 semanas o en un mes, tiene y después antes de que llegue alguien, tú lees las notas, que se ha trabajado, que se ha hecho, claro, o sea, generalmente 15 minutos antes de una sesión o 15 minutos después de la sesión uno está primero leyendo las notas de que se trabajó y claro, también tiene fresco porque uno necesita hacer, es como ir armándote la historia de alguien. Entonces vas claro, como pescando piezas de un puzzle, que a la medida que hoy después te trae otro tema que de nuevo es con la misma raíz, tú le empiezas a mostrar, "Oye, ¿te diste cuenta que claro, esto es parecido a lo otro que me contaste la otra vez? claro, Ah, no me había dado cuenta. Entonces, claro, ahora la forma simple, o sea, yo no tengo super memoria, pues me olvido, pero lo que yo sí hago con las personas que en fondo tengo un proceso, claro, es terminada la sesión, anoto, en un anoto, cuaderno, en un lápiz, claro, qué hice, que no sé qué, algunos datos, no sé si te dijo la edad, si es casado o no casado, no sé, claro, algunos datos y la sesión.
no sé, intervención, ponte tú, ya, no sé. Acá, no sé, por ejemplo, intervención, visualización de mirar el conejito, no sé, y tal, Claro, ordenar, bla. Ya. Entonces, así, tarea, si quedó la persona con una tarea, porque después a la otra también lee y así te acuerdas. claro, Em, Y uno generalmente lee las notas un poquito, 10 minutos antes de la sesión, entonces así las tienes frescas. claro. Bacán. Así que